Perfecto, ahora comparto mi pantalla. Permíteme que no me está dejando compartir. Ok, voy y vengo, en lo que cambio los permisos para compartir pantalla. Ok. Listo. Ok, nos quedamos en esta parte de las variables aleatorias continuas, ¿verdad? Ok. A diferencia, bueno, de las variables aleatorias discretas, las cuales nosotros comentábamos que solamente tomaban justamente valores discretos y normalmente, bueno, pudieran ser enteros o no enteros, ¿sí? Aquí lo interesante es que las distribuciones de probabilidades solamente existían en esos puntos donde existía la variable aleatoria, es decir, había puntos donde no, voy a regresar un poquito. Sí, que había justamente solamente estos puntos, ¿sí? Donde existía una probabilidad de que esta variable x pudiera tomar, por ejemplo, el valor de x1 o el valor de x4, el valor de x2, el valor de x3, ¿sí? De tal manera que no hay probabilidad, de ninguna manera pudiera tomar esta variable x un valor entre x1 y x2, ¿sí? Y bueno, ya sería la función de distribución acumulativa de probabilidad, justamente que tenemos o vale 0 hasta antes de x1 y en x1 ya vale justamente este escaloncito, ¿no? ¿Sí? Y todo vale lo mismo durante todo ese escaloncito hasta que llegue a x2 y así va subiendo, ¿no? Hasta que llegamos a alcanzar el valor de la unidad para las probabilidades que ya tenemos, ¿no? Ok, las funciones, perdón, las variables aleatorias continuas, si su nombre lo dice, van a ser, ahora estas variables sí van a poder tomar cualquier valor en un intervalo de tiempo o, digamos, de menos infinito hasta infinito, ¿sí? En casos extremos, ¿sí? Y ahora justamente van a tomar el valor de los números reales, x va a ser un valor real, y la función de distribución acumulativa, ¿sí? Que otra vez viene siendo la CFD, ¿sí? Que era la F mayúscula, vean que es F mayúscula, subíndice X mayúscula, refiriéndose a la variable aleatoria, y X minúscula se refiere al valor que toma esa variable aleatoria. Esto significa simplemente la probabilidad de que X mayúscula sea menor o igual a un valor fijo de X. Por ejemplo, 3, 4, 1, 1.5, pi, qué sé yo, ¿sí? De tal manera que ahora, si se fijan, esta de aquí, ahorita vamos a hablar de ella, ¿sí? O la función de distribución acumulativa, básicamente se convierte en una integral, lo que antes era una sumatoria, ahora es una integral desde menos infinito hasta x, de esa función de distribución, ahora le llamamos, antes le llamábamos
la función de distribución de probabilidad o la función de masa, ¿verdad? De la probabilidad, ahora le vamos a llamar la función de la densidad de probabilidad, ¿sí? O función de distribución de la probabilidad, donde es F minúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la derivada justamente de F mayúscula, ¿verdad? F minúscula, X mayúscula, porque se refiere a la misma variable aleatoria. Y aquí, como vamos a hacer una integración, va a ser en términos de una variable dummy, que le vamos a llamar Y, ¿sí? Y de diferencial de Y, ¿sí? De tal manera que, bueno, la función f de x se conoce como, ya habíamos dicho, la PDF o la función de densidad de probabilidad. Y otra vez el conjunto de Sx, ¿sí? Recordar que este es mi espacio, perdón, el conjunto de valores que puede tomar, ¿sí? Tal cual f de x sea mayor que 0, nosotros le llamamos el conjunto de valores, ¿sí? Y tiene las siguientes propiedades, por ejemplo, la probabilidad de que x tome un valor puntual de esa x cuando x es una variable continua es 0. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado. En el otro tenía un valor, aquí es 0. ¿Por qué? Porque recuerden que es tan pequeñito ese valor comparado con, digamos, todo el universo de valores posibles que realmente no contribuye en nada la probabilidad. ¿Sí? Y realmente no tiene sentido hacer, digamos, esa evaluación. ¿Dónde sí tiene sentido? En la siguiente, ¿sí? Donde en una función continua, pues sí tiene sentido que yo diga cuál es la probabilidad que esté en este punto, digamos, después de este punto y antes de este punto, ¿sí? Que serán los puntos A y B, que sería básicamente lo mismo, porque si yo evalúo en A y B, pues van a valer 0, entonces me da lo mismo que yo evalúe con los puntos incluidos o sin los puntos incluidos, y sería simplemente la integral de A hasta B de la función de distribución de probabilidad o la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Aquí utilizamos X, diferencial de X. Normalmente cambiamos la variable para no confundirme, porque luego van a pensar que la X se va, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que nada más tengan cuidado, pues, ¿sí? Al momento de hacer la integral. Si yo ahora quiero sacar la probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca a un conjunto, ¿sí? ¿Sí? Que es otra manera de expresar lo mismo de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Tendría yo que ver justamente en mi integral cómo afecta ese conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Si ese conjunto se refiere a lo mejor a los puntos en una línea recta, a los puntos en un arco, a los puntos en una sección de una parábola, qué sé yo. ¿Sí? Tendría que ver exactamente cómo evaluaría yo esos valores, tanto el valor mínimo como el valor máximo, para poder tomar o poder hacer la integral, ¿verdad? Y bueno, finalmente, la probabilidad de que X pertenezca al conjunto de los números reales, bueno, X a final de cuentas está definida en todo el conjunto de los números reales, ¿sí? Pues va a ser lo mismo que sea la integral de menos infinito a infinito de la función de distribución perdón, la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Que es lo mismo que yo evalúe todo el conjunto de valores y pues esto me tiene que dar uno, ¿verdad? ¿Sí? Si yo evalúo toda la probabilidad que está distribuida en esa función, ¿sí? Desde menos infinito a infinito me tiene que dar uno, ¿verdad? Pues por el cómo se define la probabilidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, este sería, digamos, algo similar. Si yo, por ejemplo, vean que desde menos infinito hasta antes de x1, o incluso x1 incluido, ¿sí? Mi función de densidad de probabilidad o de distribución de probabilidad me indica que la probabilidad de ocurrencia de los valores que están hasta antes de x1, ¿sí? Su probabilidad de ocurrencia es 0, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que se digan está aquí en 0. Lo mismo sucede con los de x3 en adelante. ¿Sí? No hay probabilidad de que ocurran esos valores. Dicho de otra manera, nunca me van a ocurrir o nunca van a suceder esos valores.
yo voy a hacer un experimento y nunca voy a encontrar esos valores en el experimento, ¿verdad? ¿Ok? A diferencia de x1, perdón, todos los valores que están entre x1, x2 y x3. Entre x1 y x2 tienen cierta probabilidad, pero vean que entre x2 y x3 existe una mayor probabilidad de que ocurra. ¿Sí? Bueno, no sabemos aquí qué tanto, pero parecería, dicen, a ojo de buen cubero que es el doble, ¿verdad? Aunque no sabemos. ¿Sí? Ahora, esta es la función de densidad de probabilidad. ¿Cómo se vería la función de distribución acumulativa? ¿Sí? Vean que esto tiene que ser un integral, ¿verdad? Entonces, si esto es una integral y esta es una constante, ¿cuál es la integral de una constante? Pues es una línea recta. ¿Sí? ¿Con qué pendiente? Ah, pues la que me indica aquí. Este es mi pendiente, ¿verdad? Vean que de x2 a x3 tiene una pendiente más abrupta. ¿Por qué? Porque cambió el valor, ¿verdad? Es una pendiente más grande, entonces hay un cambio más abrupto. ¿Sí? De tal manera que, bueno, justamente tenemos digamos, una curva entre x1 y x2 y otra curva entre x2 y x3. Pero bueno, realmente toda la probabilidad está distribuida entre el segmento x1 hasta x3. ¿Sí? Okay. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sí queda claro la gráfica? Y vean que también puedo regresar de aquí, de la derecha, yo puedo sacar la derivada y puedo encontrar la de la izquierda, ¿verdad? Vean que la derivada de 0, pues sería 0, ¿sí? La derivada en este intervalo de x1 a x2 sería justamente la pendiente nada más, que sería este valor constante, y de aquí a aquí también me da la pendiente, que sería un valor constante, que sería este de aquí, ¿sí? Y bueno, otra vez acá, si yo saco la derivada de un valor constante, pues me da 0. Por lo tanto, otra vez 0, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas? Los escucho. No, todo bien. No, ninguna. Muy bien. Ok, regresamos otra vez. Lo mismo que hemos definido para las distribuciones discretas, ahora se aplica para las distribuciones continuas, solo que ahora en lugar de ser sumatorias, cambiamos a la parte de integrales, ¿verdad? Otra vez definimos lo que se conoce como la esperanza matemática, ¿sí? Del inglés es expectation, ¿sí? Que también significa lo que es el valor promedio, ¿sí? O el valor medio, ¿sí? De x definido como mu de x mayúscula, ¿sí? Y entre corchetes x mayúscula, que viene siendo el operador esperanza matemática o el operador valor medio. Y ahora lo que tenemos que hacer es la integral de menos infinito a infinito de la función de distribución de probabilidad, ¿sí? O la función de densidad de probabilidad, x multiplicada por x, ¿sí? Diferencial de x, ¿sí? Después de esto no debe de haber ninguna x, ¿verdad? Después de que termine la integral ya no debe de haber x, ¿sí? X es la variable sobre la cual voy a estar yo cambiando desde menos infinito a infinito. Ok. Dice, nota una. La esperanza existe sí, solo sí, pues la integral está definida o está acotada, ¿verdad? ¿Sí? Dicho de otra manera, existe. ¿Sí? Si me da infinito, pues entonces se dice que no existe el valor medio, ¿no? Y dice, nota 2, dice, sí, este es igual a infinito, ¿sí? Entonces podemos nosotros denotar que la esperanza, ¿sí? O el valor promedio, pues tiende a infinito, o vale infinito, ¿verdad? Y bueno, dice que la esperanza matemática tiene las mismas propiedades que en el caso discreto, ¿verdad? También tenemos otros parámetros de distribución como covarianza, varianza, y se definen de la misma manera, solamente cambiando la parte de sumatoria por integral. Pero bueno, vamos recordándolos un poquito, ¿no? Esta es la que vimos, la varianza.
La varianza, se aplican estas mismas fórmulas, nada más recordar aquí que la varianza podríamos descomponerla en lo que sería el valor cuadrático medio menos el valor medio al cuadrado, ¿verdad? Me parece trabalenguas, pero ¿sí? Recuerden que este es el valor cuadrático porque es el que está al cuadrado y está dentro del operador esperanza matemática, y el otro es el valor medio, ¿sí? Pero ese elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, este de aquí ya lo vimos, es la integral. Esta también viene siendo una integral, pero en lugar de tener x multiplicada por la función de distribución de x, ahora sería x cuadrada, ¿sí? Ese sería lo único que cambia, ¿no? Y sería, para sacar otra vez, repito, el valor cuadrático medio. También podemos sacar el valor cúbico medio, el valor cuarto medio, etcétera, lo cual decíamos nosotros que estos se llamaban los, déjenme ir por aquí, a ver si viene, vemos que eran los, aquí están, los momentos, ¿verdad? O el momento de orden K, también se le conoce, ¿verdad? Dependiendo del libro que estemos analizando y digamos, el contexto. ¿Ok? Y bueno, la covarianza sería lo mismo, ¿sí? Recordar nada más que aquí, como es una covarianza y son dos variables aleatorias, ¿sí? Tenemos que tener la doble integral, ¿sí? Una con respecto a x por la función de distribución de x, y la otra integral que iría en términos de y por la función de distribución de y, ¿verdad? Voy a tratar de hacer una pizarra para explicar eso ya un poquito más, ¿no? Porque a lo mejor lo platico y no todo el mundo me va siguiendo, ¿no? Ok, a mí me dijeron, hay que sacar el valor o la esperanza matemática de XY, que esto viene siendo el valor promedio de la multiplicación de X por Y. Entonces esto tendría que ser la doble integral, ¿sí? Una, por ejemplo, no se le puede hacer de menos infinito a infinito. Voy a suponer que las dos van de menos infinito a infinito, ¿sí? Esta la voy a... Bueno, normalmente no se le pone, pero aquí le voy a poner que este es en términos de X y este en términos de Y. Vamos a ver si... para que sea todavía más claro. ¿Sí? Entonces, voy a tener una integral de y que vaya de menos infinito a infinito, ¿sí? De y por f de y diferencial de y. ¿Sí? Y voy a tener también la integral en términos de x, ¿verdad? Donde va a ser x por f de x ¿sí? La diferencial de x, ¿sí? Entonces, si yo voy a sacar esto, otra vez va a ser la doble integral, ¿verdad? ¿Ok? A ver si no me acaba. Okay. Recordar que ya dependiendo, recordar que si x es independiente a y, sí lo puedo hacer así. Si no, la otra manera que tendría que hacerlo, aquí estoy suponiendo que son independientes, además déjenlo pongo aquí. Caso independencia, ¿no?
Caso independiente, ¿no? Existe el caso de cuando no son independientes. Otra vez la doble integral. Voy a tener de x por y. Pero voy a tener una cosa así. Esta se conoce como la función de distribución de probabilidad conjunta de x y y. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hasta su distribución de probabilidades depende una de la otra. ¿Sí? Si no dependen, tenemos el caso de arriba, recuerden que es simplemente la multiplicación, entonces incluso podría hasta separar, si se fijan, en la parte de arriba, si no tengo nada que sea dependiente de x o de y, puedo separar y tener la multiplicación de las integrales, ¿verdad? Lo cual hasta casi me daría algo como esto, ¿no? ¿Sí? Nomás hay tener cuidado, ¿no? Normalmente el problema me va a decir, igual si son independientes o no. En la vida real no me dice nada, ¿verdad? En la vida real no puedo suponer que son independientes, ¿verdad? O igual, también hay que decirlo, a veces supongo que son independientes porque es más fácil hacer los cálculos y ya veo si mi suposición se comporta como en la vida real. Si eso sucede, entonces digo, bueno, hice la suposición y veo que sí empata con la realidad, no tengo que hacer nada más. Pero a veces dices, ah, caray, no empata con la realidad, que quiere decir que son dependientes estas variables. ¿Sí? Bien, ahora vamos a platicar de algunas, digamos, distribuciones continuas más famosas o más utilizadas. Sí, bueno, hay más, muchas más. Si este fuera un curso de a lo mejor de canales o un curso de transmisión de señales en medios inalámbricos, pues hablaríamos de distribuciones Nakagami, de distribuciones Rice, de otro tipo de distribuciones, ¿verdad? Incluso tal vez Erlang o alguna otra cosa, ¿no? Pero como vamos a estar en el enfoque de teletráfico o de análisis de desempeño de redes, ¿sí? Pues no necesitamos muchas, ¿no? Digamos que si nos salimos ya del contexto básico de teletráfico, sí, pero en el contexto que vamos a estar trabajando no van a ser necesarias ahorita más, ¿sí? Vamos a empezar con la clásica, que es la distribución uniforme, ¿sí? Que incluso lo utilizamos mucho para lo que sería la generación de números aleatorios en los simuladores, ¿sí? Normalmente los números aleatorios que yo puedo generar en una computadora siempre están o tienen una distribución uniforme entre un valor y un valor, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Normalmente se dice que X es la variable aleatoria y esto me dice que tiene una distribución uniforme A, B, donde A, B son los parámetros, A tiene que ser menor que B, ¿sí? Y también se conoce como el intervalo donde es válida la distribución uniforme, ¿no? Y bueno, dice que es la contraparte continua de lanzar un dado. Recordar que en el dado, cuando no está cargado, nosotros decíamos justamente que todos los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenían la misma probabilidad de ocurrencia. Acá es lo mismo. Yo tengo un conjunto de valores que pueden tomar, digamos, desde A hasta B, ¿sí? Y todos tienen la misma, digamos, probabilidad de ocurrencia, ¿no? El conjunto de valores, otra vez sería el conjunto delimitado por A y B. Vean que no toma el valor de A y no toma el valor de B. ¿Sí?
mi función de densidad de probabilidad sería simplemente 1 entre B menos A. ¿Sí? Un valor constante, fijo, ¿sí? Donde X tiene que pertenecer en ese intervalo. ¿Sí? Lo que sería la función de distribución acumulativa sería la integral de esto, ¿sí? Y la integral de esto, pues sería simplemente recordar, bueno, creo que vale la pena hacerlo. Porque, digamos, a lo mejor nos acordamos un poquito más de nuestras integrales. Bueno, yo por lo menos sí me acuerdo. O sea, me acuerdo más de las integrales que sacar lo que serían eh, las series. Eso luego se me olvidan y tengo que checar mi cuadernillo de series, ¿no? Pero el de las integrales sí, sí me lo puedo aventar, ¿no? Recordar que si yo quiero sacar la f de x, ¿sí? De x, esto sigue siendo la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual que x minúscula, ¿verdad? Y esto, ¿sí? Tendría que ser la integral de menos infinito hasta x, ¿sí? De f minúscula, x mayúscula, x minúscula, diferencial de x minúscula, ¿sí? Y esta de aquí ya la tengo. Para el caso muy particular de la distribución uniforme, tendría que ser la integral desde x hasta, de menos infinito, ¿sí? Bueno, no desde menos infinito. ¿Por qué no desde menos infinito? Porque lo que me dicen aquí es que antes de A vale 0, ¿sí? Entonces, pues no tiene caso que integre desde menos infinito, ¿verdad? Más bien integro desde A, ¿sí? De A en adelante, y recuerden que puedo hacer la integral hasta B. Si integro más allá de B, pues va a valer 0, no impacta, ¿verdad? Entonces, yo de entrada supongo que X ya está en ese intervalo A a B. Entonces, ahora sí, digo que esto vale 1 entre P menos A por el diferencial de X, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me falta algo? No, ¿verdad? Pero vean que esto de aquí es constante. Entonces lo saco de mi integral, pues no tiene nada que hacer en la integral, ¿verdad? Y me queda que la integral queda definida de a x, diferencial de x, y esta integral está facilita. Me queda otra vez 1 entre b menos a. La integral de esto es simplemente x evaluado en x y a, ¿verdad? Lo cual me dice que es 1 entre b menos a de x menos a. Y lo cual es x menos a sobre b menos a. ¿Sí? Que era la ecuación que tenemos acá a la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Ok, el valor cuadrático medio, perdón, el valor promedio, que sería la esperanza matemática de x. Vean que es la integral de menos infinito a infinito, pero no tiene sentido, porque antes de a vale 0 y después de b vale 0, entonces basta que yo haga la integral de a a b, ¿de quién? De x, que multiplica a 1 entre b menos a, diferencial de x, ¿no? Otra vez, 1 menos BA es una constante, puede salir de la integral, y la integral será simplemente de Sx cuadrada sobre 2, evaluados en B y en A, ¿verdad? Esto me da 1 entre B menos A de B cuadrada menos A cuadrada, ¿verdad?
¿cierto? Ok, y esto me va a dar, así nos acordamos de nuestros productos notables, recordar que b cuadrada menos a cuadrada es simplemente b menos, perdón, es simplemente esto, ¿no? Aquí me falta el sobre 2, perdón. O sea, todo esto entre 2 también. ¿Sí? De tal manera que este de acá se va con este de acá. Queda b más a sobre 2. Que es esto que está acá, ¿verdad? O a más b, bueno, es lo que se llama a más b, pero es lo mismo, ¿no? Ok. Lo mismo sucede pues para el valor cuadrático medio, ¿sí? Y bueno, este de aquí, no sé, es, en sus cursos por ahí de procesamiento digital de señales, normalmente esta parte de acá la conocemos más bien como el delta al cuadrado sobre 12, donde este delta al cuadrado sobre 12, este delta viene siendo el valor del escalón en un convertidor analógico digital. ¿Sí? Y lo que me dice, normalmente nosotros suponemos que si yo tengo una señal y la estoy convirtiendo de analógica a digital, o el error tiene una distribución más o menos uniforme, y la potencia del error es el valor cuadrático medio, estaría dada por este. ¿Sí? Y se digan, la potencia del error depende solamente del escalón. Entre más pequeño sea el escalón, más pequeña es la potencia del error. ¿Sí? Y obvio, entre más grande sea el escalón, pues más me voy a equivocar y la potencia del error va a ser más grande, ¿no? ¿Sí? Bueno, nada más, porque luego, bueno, es importante saber de dónde viene todo esto y luego dónde nos lo vamos a encontrar, ¿no? Pero les digo, todo ese análisis que luego a veces ya nos lo dan, incluso en los manuales o cuando yo estoy ya revisando las hojas de datos de los convertidores y me dicen, no, mira, pues es el valorcito del escalón al cuadrado, ¿no? Sobre 12, más o menos la potencia del error que va, la potencia del error que vas a tener, ¿no? Entonces, saber que viene justamente de aquí, ¿verdad? B menos A es justamente el espacio entre uno y otro. Ahí estamos suponiendo que el error se distribuye ahí de manera uniforme. Okay. Antes de avanzar, ¿alguna duda, pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿Algún paso que parezca que está sacado de la manga con confianza? Sí. A lo mejor, No, no. yo sé que a lo mejor ya hace mucho que no hacen integrales o la parte de productos notables, entonces igual podemos explicar si hay algo que está por ahí eh, raro, ¿no? O hay algún detalle. Todo bien. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Otras de las distribuciones que les digo, sí vamos a estar trabajando muy fuerte en la parte de la distribución exponencial, particularmente la distribución exponencial negativa, le llamamos. ¿Por qué negativa? Por este signo menos, ¿no? Ese signo menos. Por eso se le conoce como la distribución exponencial negativa. ¿Sí? Digamos que sería el nombre completo de la distribución que vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque si no es negativa, entonces vean que me va a dar, cuando yo haga el integral, pues me va a dar un valor infinito y nunca voy a poder llegar a que el integral sea 1, ¿no? Por eso es que la que se utiliza es la distribución exponencial negativa, ¿no? Esta distribución exponencial también se define como x de lambda, donde lambda tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Y digamos que es la contraparte continua de la distribución geométrica, ¿verdad? ¿Sí?
recordar que decíamos cuál era la probabilidad de falla, ¿no? De que estar funcionando hasta que ocurría una falla, ¿no? Era más o menos la misma. Y aquí el conjunto de valores que nosotros vamos a poder tener va a ser desde 0 hasta infinito, ¿sí? Y bueno, van a ver que esto lo vamos a asociar mucho al tiempo, por eso la idea de que vaya desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Porque no tiene caso que tengamos un tiempo negativo. Ok, la función de densidad de probabilidad o de distribución de probabilidad vendría dada por lambda por e a la menos lambda x, donde x es mayor que 0. Y la función de distribución acumulativa, que es igual a la probabilidad de que x mayúscula sea menor que un valor dado x, viene siendo 1 menos x, perdón, 1 menos e a la menos lambda x, ¿sí? El valor medio de esto sería la integral desde, en este caso vean que no tiene caso que me vaya hasta infinito, simplemente de 0 a infinito, ¿sí? Lambda x por la exponencial. Otra vez, creo que vale la pena hacer la integral para acordarnos y también para estar seguros que eso sí es cierto, ¿no? El valor promedio de x cuando x tiene una distribución exponencial, ya habíamos dicho, ¿no? No tiene caso que lo evalúe de menos infinito. Tenemos que es lambda x por la exponencial de menos lambda por x diferencial de x. Ok. De aquí, vean que para yo, digamos, completar mi diferencial, pues tengo que utilizar este de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Realmente lo que debería de tener sería lambda diferencial de x, ¿verdad? Entonces, este vendría siendo parte del diferencial, ¿sí? Entonces, lo que tengo es x a la lambda x, ¿verdad? Sí. Ok, de aquí, bueno, voy a ponerlo otra vez en términos ahora de u. Voy a hacer desde 0 hasta infinito. Voy a hacer un cambio de variable, pues. A la menos u, diferencial de u. Donde aquí voy a poner que u va a ser igual a lambda x. Diferencial de u va a ser igual a lambda de x. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí mi u ya tengo lambda x, pero mi diferencial de u le falta la lambda, lo cual esto significa que para completar eso tengo que multiplicar por lambda, pero también dividir por lambda, ¿verdad? De hecho, de ahí es de donde sale este 1 entre lambda, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ahora sí. La integral de esto, déjenme acuerdo. La integral de u a la... si mal no recuerdo, esta viene dada por... Esto que tenemos que hacer por partes, ¿no? Dejen ver si encuentro aquí mi tumbaburros en internet. Encuentro mi tabla de integrales.
A ver, aquí encontré una. No exactamente, pero... sería esta de aquí. Déjenme saco una foto para tenerla aquí en la mano. ¿Sí? Ok, ya tengo... Bueno, me la cambiaron un poquito, pero eso... bueno, si se fijan aquí no aparece... bueno, no utilizaron el cambio de variable. Déjenme regreso para ponerlos en los mismos términos. Pues. El cambio de variable no me llegó. Ok, tenemos que es el integral, vendría siendo... d de x ya lo tengo, la x ya la tengo, y c es igual a menos lambda, ¿no? ¿Sí? Y se fijan, lambda es un valor constante, lo puedo sacar del integral para que no meta ruido, y ahora sí me va a quedar en términos de x a la c diferencial de cx. Entonces ahora sí lo puedo aplicar tal cual y me va a decir que es e a la cx lambda por c cuadrada por cx menos 1. Esto evaluado en 0, infinito, ¿verdad? Voy a sustituir el valor de c, me queda que es, perdón, es menos lambda el valor de c, me queda que este es e a la menos lambda x entre c cuadrada sería simplemente lambda cuadrada y por menos lambda se me murió mi ratón, permítanme. Chinina. A ver, puede ser que vale. Ok, estaba en... así va a sustituir el valor de c es menos lambda x menos 1. ¿Sí? Y bueno, recordar que en lugar de x ahora voy a poner el valor del menos infinito a 0. Entonces esto, bueno, voy a tener que repetir.
Esto es igual a lambda y a la menos lambda x entre lambda cuadrado que multiplica a menos lambda x menos 1 evaluado en infinito y 0. Entonces primero ponemos la de infinito. ¿Y qué pasa cuando yo evalúo infinito? Pues me queda aquí que es algo que multiplica a infinito, pero ese algo resulta que esta e a la menos infinito es o cambia mucho más rápido que infinito, ¿verdad? De tal manera que todo esto se hace 0. ¿Sí? Entonces me queda que esto vale 0. ¿Sí? Y menos, cuando yo evalúo esta parte de acá, cuando x vale 0, me queda e a la 0 por lambda cuadrada, ¿verdad? Por menos lambda por 0, me queda 0, menos 1, ¿verdad? Y esto sería simplemente igual, este 0 se va, este menos con este menos se me hace más, e a la 0, ¿cuánto me da? Me da un 1, ¿no? 1 lambda cuadrada. Esta lambda cuadrada se va con este, me queda simplemente 1 entre lambda. ¿Sí? Ok, para practicar un poquito la álgebra, ¿verdad? Lo mismo va a suceder con la otra de que era x cuadrada y ya la diferencia también me va a dar esto, ¿no? De hecho, ahí, si bien teníamos la 19, era justamente la siguiente integral, ¿no? De la tabla para poder calcularla, ¿no? Entonces, ok, resulta que nuestra bien ponderada amiga, la distribución exponencial negativa, tiene también la misma propiedad sin memoria. ¿Okay? Decíamos que la propiedad sin memoria tiene mucho que ver con la parte de probabilidades condicionales, ¿verdad? Es decir, cuando yo digo cuál es la probabilidad de que ocurra esto, dado que ya ocurrió esto otro, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que x sea mayor que x más y, dado que ya ocurrió que x es mayor que x, minúscula, ¿sí? Y lo que me dice esta propiedad sin memoria es que, pues no importa, si esto ya ocurrió, simplemente la probabilidad de que ocurra que sea mayor que y, ¿sí? Es simplemente la probabilidad de x mayor que y, ¿sí? Ok, las aplicaciones, normalmente aquí son aplicaciones importantes. Nosotros suponemos que el tiempo de retención de llamada está exponencialmente distribuido con media h, dada en minutos. Dice, consideramos que una llamada tiene o ha durado por lo menos x minutos, ¿sí? Dado o gracias a esto, a esta propiedad, si ya tengo una llamada que duró 10 minutos, por ejemplo, y yo quiero preguntarme cuál es la probabilidad de que dure otro minuto más, ¿sí? No tiene nada que ver que ya haya durado 10 minutos, ¿sí? A que incluso puede haber empezado apenas, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me dice esta propiedad sin memoria, ¿no? Vean que en la práctica puede que sea verdad, puede que no, ¿sí? Pero les digo, es un modelo matemático que es bastante cómodo, que me permite hacer muchas suposiciones y encontrar valores, digamos, cerrados para algunas aplicaciones, ¿no? Sobre todo si quiero calcular, por ejemplo, el valor promedio de, digamos, clientes esperando en la fila, etcétera, ¿no? Ok, otra de las cuestiones, normalmente yo siempre ando buscando, y lo van a entender más adelante el por qué, cuál es, digamos, si yo tengo dos variables aleatorias exponenciales negativas, yo les aplico a ellas el mínimo, es decir, quiero encontrar el valor mínimo de estas dos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál sería la distribución de probabilidad de esa operación? Es decir, aplicarle el mínimo a dos variables aleatorias. ¿Cuál es la distribución?
Pues resulta que esa distribución tiene una distribución también exponencial negativa, en dado caso que sean exponenciales negativas, ¿sí? La cual su nueva lambda es simplemente lambda 1 más lambda 2. ¿Sí? Y digamos, en un caso, digamos ya donde yo puedo tener algún valor particular, bueno, en este caso digamos, x1, x2, es decir, o yo quiero ver cuál es la probabilidad de que mi valor mínimo, ¿sí?, sea, por ejemplo, el valor mínimo dado del experimento 1 o dado del experimento 2, ¿verdad? O digamos de la variable 1 o de la variable 2. Vean que la relación que hay entre ellas es simplemente una relación ponderada del valor de la lambda que me interesa entre la suma de las dos. ¿Sí? Y se fijan, es una proporción. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que lambda 1 y lambda 2 valen 1. ¿Sí? Vean que si otra vez se me murió. Ah, no, aquí está. Como que me anda fallando. Ya. ¿Sí? Si lambda 1 y lambda 2 valen 1, ¿sí? Entonces esto valdría lo mismo un medio para ambos casos. ¿Sí? Y si, por ejemplo, lambda 1 vale 1 y lambda 2 vale 2, ¿sí? Para el lambda 1 valdría 1/3 y para lambda 2 valdría 2/3. ¿Sí? Se fijan, siempre es como una ponderación. Y de hecho esta formulita, ¿sí?, de estas ponderaciones las vamos a estar viendo. Bueno, yo esperaré que lo viéramos en el capítulo 4, donde ya utilizamos toda esta parte, por ejemplo, para aplicarlo a la parte de análisis de redes celulares o análisis de redes de paquetes, etcétera, ¿no? ¿Sí? Incluso si te digas, aquí lo que estoy diciendo es, ok, me llegan, yo lo puedo tomar así como que empezaron 2 llamadas al mismo tiempo, ¿sí? O en tiempos diferentes, ¿sí? No importa, porque son exponenciales negativas, ¿no? Y una tiene un tiempo de retención de recursos, no sé, de 10 minutos y la otra de 5, ¿sí? Yo quiero saber cuál va a ser la probabilidad de que la que terminó, porque ahorita sé que va a terminar una llamada, que la terminó sea la que duró más o la que duró menos. ¿Sí? Básicamente eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Porque si te digas, ando buscando el mínimo, ¿verdad? La que ya terminó. ¿Sí? Entonces, lo que me va a decir es justamente, pues, ahí están, va a ser simplemente una ponderación de las tasas de arribo o de las tasas de terminación, ¿sí?, dependiendo de lo que signifique lambda. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Ok. Ok, estas más conocidas, la gaussiana o la normal o la distribución estándar normal o la gaussiana es mucho más conocida por diferentes índoles, ¿no? Va a tener mucho que ver con lo que vamos a platicar más adelantito. Pero bueno, esta es de las más utilizadas dentro y fuera de teletráfico. De hecho, en teletráfico no tanto, ¿verdad? Lo único, sabemos que en algún momento vamos a caer a eso, pero normalmente no caemos, ¿verdad? Ahorita me voy a explicar el caer a ese caso, ¿no? Y bueno, X se dice que tiene una distribución normal, se dice que está estandarizada con media 0 y varianza 1, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que justamente el límite de la suma de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media 0 y varianza 1, ¿sí?, que es la que vamos a ver más adelante, va a tener justamente este análisis, ¿no?, o esta distribución. El conjunto de valores que puede tomar es desde menos infinito hasta infinito, y la función de densidad de probabilidad o de distribución de probabilidad
Está dada por esta ecuación, que es más o menos famosa, y la CDF, pues bien, está dando dada por esta integral. Incluso es tan famosa que, y esta ecuación en sus momentos, luego no teníamos esta parte de poder evaluar con computadoras tan precisas, entonces había hasta tablas, ¿no? No sé si a alguien le tocó trabajar con esta parte de tablas, ¿no? Para hacer los cálculos de esta función de distribución de probabilidad. Y ahorita pues ya es más fácil agarrar MATLAB y dime qué es lo que tienes, ¿verdad? ¿Sí? O incluso Scilab o Octave o cualquier, puede ser de paga o libre, ¿no? Y bueno, como su nombre lo dice, bueno, si está normalizada con una media cero, pues este es media cero, ¿sí? Y si está normalizada con una varianza de 1, pues la varianza tiene que ser un 1, ¿sí? Pero podemos tener una distribución gaussiana o normal, no estándar, no estandarizada. Y aquí lo que se dice que, bueno, si mi variable aleatoria yo le resto la media y lo divido entre mi variante, perdón, mi desviación estándar, entonces llego exactamente a una distribución normal estandarizada, ¿sí? Y bueno, este serial se vira en cambio un poquito porque ahora esta parte de aquí se ve aquí en la gráfica, entonces aquí en lugar de tener x voy a tener x menos mu entre sigma, ¿no? Lo que me daría aquí sería x menos mu al cuadrado entre sigma cuadrado, ¿sí? Multiplicado entre sigma, ¿no? Sigma aquí. Ok. El valor medio, otra vez, sería simplemente la mu y la varianza sería simplemente la sigma cuadrada, ¿no? Recordar que, bueno, aquí por definición, pues la PDF es simétrica con respecto a mu, ¿sí? O con respecto a la media, ¿no? Déjenme ver. Bueno, bueno, no sé si recuerden, la grafiquita justamente es la campana de Gauss, o la famosa campana de Gauss, ¿no? Las propiedades de la distribución normal es que, bueno, digamos, digamos, se acomoda fácilmente una transformación lineal, ¿sí? Suponiendo que, bueno, yo tengo una distribución de este tipo y tengo alfa y beta, ¿sí? Y ahora yo genero una nueva variable aleatoria donde x es la que tiene la distribución normal. Ahora la multiplico por alfa y le sumo beta. Lo que se modifica es que sigue siendo una distribución normal, pero se cambia un poquito lo que sería su media y su varianza de esta manera, ¿sí? Si yo ahora sumo, aquí lo interesante es que si sumo variables aleatorias, también sumo lo que son las medias y sumo lo que son las varianzas. Bien, si ahora en lugar de sumar quito o extraigo algunas, digamos, muestras de ese proceso o de esas variables aleatorias, ¿sí? Y yo las hago de manera independiente, pero idénticamente distribuidas, ¿sí? Y después las sumo, pues lo que me dice aquí esto es de que estas XY están extraídas justamente de este de acá, y yo las sumo, lo que me va a dar es simplemente una distribución normal, ¿sí? Con sigma cuadrada entre n, donde n es el número, digamos, de muestras que estoy sumando, ¿sí? Y ven, de aquí se desprende también el teorema del límite central, que también recuerden que está ligado a la ley de números grandes, es decir, ¿qué pasa si eso lo hago ad infinitum o, digamos, en un número muy, muy, muy grande? Pues lo que me resulta es que esto va a resultar, ¿sí? Justamente, decíamos que esto, ¿dónde está? Esto de aquí se va a convertir justamente en esto de acá, ¿no? Esto mismo de aquí. Lo que me dice, o cuál es
digamos, conclusión importante de todo esto es que si yo tengo muchas variables aleatorias y las estoy sumando, y luego dicen, y si normalmente no conozco su distribución, pero sé que son muchísimas, muchísimas, yo puedo suponer que son normales y con una certeza casi del 100% voy a asegurarme que si son muchas, ¿sí?, o suficientes, la distribución de la suma de todas esas variables aleatorias va a ser normal, con media cero y varianza 1. ¿Sí? ¿Sí? O igual una varianza, dependiendo ahí de cómo tengan las varianzas, ¿no? De aquí se desprende también la parte de cómo se modela el ruido, sobre todo en sistemas de comunicación o en cualquier sistema, ¿no? Siempre se dice que es ruido blanco gaussiano, ¿sí? Blanco porque tiene una distribución en todas las frecuencias, pero se dice que es gaussiano porque normalmente tiene una distribución gaussiana debido a esto, ¿verdad? Y recuerda también que el ruido térmico tiene una distribución, o también la conocemos como ruido blanco gaussiano, en el sentido de que el ruido térmico tiene que ver con el movimiento de los electrones, ¿sí? Entonces imagínense que por azares del destino, y yo soy muy, muy bueno en las matemáticas, yo puedo encontrar la distribución de probabilidad del movimiento de cada electrón, ¿sí? Bien, vean que ahora si lo que yo quiero ver es cómo se mueve la carga en un conjunto, ¿verdad? Porque no tengo un electrón. Realmente cuando yo conecto, mi circuito pues, se mueven miles y millones de electrones, ¿sí? Entonces, vean que una cosa es que yo tenga la distribución de cada electrón, lo sume y encuentre la distribución de todo, pero al final de cuentas digo, bueno, pues eso ya sé que va a ser gaussiano porque tiene que ver con múltiples y muchas distribuciones de cada uno de los electrones que está ahí, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Pues del orden de millones, ¿no? Sí, o de millones, ¿verdad? Sí, total de que con toda la certeza del mundo digo, eso va a tener una distribución gaussiana. Y así lo tiene, ¿no? Sí. Ok, entonces aquí es una parte interesante de luego cómo la parte de probabilidad también empata muy bien con el mundo físico, ¿verdad? Recordar que los modelos probabilísticos normalmente están ahí para ayudarnos cuando yo no tengo información del modelo en la vida real. A lo mejor no tengo una ley mecánica o matemática o qué sé yo de cómo funciona eso, entonces lo más fácil es decir, pues bueno, lo único que sé es que tiene una distribución de tal manera, ¿no? ¿Sí? De hecho, recuerden que en telecomunicaciones lo hacemos mucho, ¿no? Y de manera muy seguida, ¿no? Decimos, bueno, voy a suponer que las señales que llegan en un aparato telefónico, ¿sí? Son gaussianas, ¿no? O son tipo RAIS, o incluso tratamos de primero decir, bueno, ¿qué pasa si es gaussiana? ¿Y qué pasa si se suman muchas? ¿O qué pasa si se suma una muy clara y luego el ruido de las interferentes? Entonces tenemos ahí qué distribuciones Rice, Nakagami, ¿sí? Y Jackson y algunas otras, ¿no? ¿Sí? Que no vamos a ver aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, sí lo utilizamos mucho en comunicaciones, sobre todo cuando, y realmente no tenemos más información, bueno, tratamos de encontrar un modelo probabilístico, ¿sí? Y lo interesante y lo mejor de todo es que nosotros diseñamos los transmisores y los receptores basados en esos modelos probabilísticos y funcionan bien, ¿sí? Eso es lo más interesante, ¿no? Recordar que o bueno, lo que vamos a estar haciendo nosotros en redes es haciendo otra vez a través de modelos probabilísticos, porque no conocemos tal vez el tráfico que llega a una central telefónica o el tráfico que llega a una estación base celular, o el tráfico que llega a un ruteador, o el tráfico que se genera en una red en chip. O sea, son diferentes tráficos, ¿sí? Y tal vez tengo la información, pero tal vez no. Y si no la tengo, tengo que utilizar modelos probabilísticos, ¿verdad? Sí, el clásico, pues voy a suponer que es un modelo de Poisson. Ah, bueno, ya empecé con algo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, nomás no perder de vista, lo van a ver ustedes ya cuando platiquen de todo esto con mi colega, el doctor José Luis. Van a ver que sobre todo podemos tener mezclas de variables aleatorias, ¿sí? Perdón, variables aleatorias que son una mezcla de continuas con
con discretas. Por ejemplo, estas de aquí, y de hecho, bueno, fue algo muy curioso, que nosotros incluso, digamos, siguiendo otros métodos, aparte de los tradicionales, de los que vienen en el libro, encontramos esta distribución de probabilidad, ¿no? Esta distribución de probabilidad es lo que me dice cuál es la probabilidad de que un cliente espere un tiempo W, ¿sí? Dice, en una cola M1, ¿no? M quiere decir que es markoviana, M markoviana, un solo servidor. ¿Qué es markoviana en el primero? Que tenemos un proceso de llegadas, de, digamos, nuevas llamadas o nuevos clientes, ¿sí? Con una distribución markoviana, es decir, sin memoria, o dicho de otra manera, que la única que tiene esa propiedad es la exponencial negativa, ¿sí? Entonces, de entrada decimos que es exponencial negativa, o también se le conoce como modelo de Poisson, ¿sí? Acá también vamos a decir que el servidor tiene un tiempo de retención de recurso, un tiempo de atención de la llamada, también exponencial negativo, con la propiedad markoviana, y ya, ¿no? Entonces, si esto sucede, vamos a tener que es muy, vean que 1 menos ρ, ¿sí? Es la probabilidad de que no tenga que esperar, ¿sí? Entonces, vean que es muy probable que no tenga que esperar, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí tengo un salto, ¿sí? En no tener que esperar, y luego ya me voy moviendo de manera continua en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vean que esta es la distribución acumulativa. Si yo la graficara en la distribución, la función de distribución sería tener una delta y después ya como una exponencial. ¿Sí? Algo similar a esto, pero al revés, ¿no? Una exponencial, más o menos. Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, casi terminamos, bueno, terminamos lo que sería variables aleatorias, ¿sí? O todo el rollo de variables aleatorias. Yo creo que nos hace falta aterrizar todo esto, a lo mejor hacemos unos ejemplitos para que no quede, digamos, nomás platicadito. Déjenme nomás checar, voy a subir los libros y voy a checar a ver qué ejercicios vienen en los libros para ver obvio de esto, ¿verdad? Sin meternos todavía a la parte de teoría de colas. Y si no vienen en los libros que están propuestos, voy a checar unos libros nuevos donde podamos, digamos, hacer la práctica de esto, ¿no? O sea, de entrada sé que en el Papulis viene, ¿sí? Incluso, bueno, por ahí cuando me tocó estudiar ahí en Simvestab, no sé, Víctor, si te tocó escuchar esa parte, que nos dividimos los problemas del libro de Papulis, ¿sí? Pero el único que los entregué fui yo, los que me tocaron. Sí, ahí entre Fernando, René y todos nos los dividimos. Ok. Pues bueno, si no hay preguntas, vamos a terminar nuestra sesión por el día de hoy. Les digo, si están grabando, voy a subirlo otra vez allá a Classroom. Y les voy a subir también la parte de los ejercicios. A lo mejor se los subo como una tarea para que ustedes los intenten, o por lo menos les den una pensada antes de vernos la siguiente clase. Y ya en la siguiente clase los vamos a resolver. ¿Les parece? Ok. Muy bien. Muy bien, pues si no hay más, nos vemos el martes. Les recuerdo dejen ver, porque no estoy seguro. Según yo, la liga para conectarnos... No. Pensé que estaba aquí, pero no. No, entonces la tienen en la invitación que les hice, ¿verdad? Del calendario. Para mandártela ahorita, Marcos. No seas malo, Marcos. Mándame un WhatsApp con tu correo para mandarte la invitación y ya tengas tú el enlace ya de todas las semanas, ¿no? Sí, está bien. Bueno, de eso sí lo tengo, creo. De lo que está viendo ahorita sí lo tengo. Ah, ok. Nomás faltó la clase anterior, creo.
Creo que el martes no video. tuvimos, o sí tuvimos sesión, ya no me acuerdo. Sí, el martes sí, ¿verdad? Sí, el martes sí. Ok, me falta subirla, pues. Sí, porque Sí. no está. Sí, apenas Pero creo sí es de eso lo que le tengo que mandar. O ya no necesita el correo. No, sí, de todas maneras, lo que quiero que te llegue es el enlace, pues, del Meet. Ok. ¿Sí? Sí. Que será Sí, la invitación esta, pues. Mira. Sí, que aquí ya, por ejemplo, que estés en este listado para que ya te tengas la invitación y te puedas conectar, pues. Ándale. Exactamente. Déjalo ver en el calendario. Listo. Ok, así ya tienes la invitación. Sí, gracias. Perfecto, voy a dejar de grabar.